Mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. Redes o paredes, la escuela en tiempos de dispersión. Un libro de Paula Sibilia del año 2012. El siguiente es un audiotexto de una selección de párrafos y de capítulos de este libro tomados para la reflexión en el contexto pedagógico de las materias de sociología de la educación. Una introducción. ¿Para qué sirve una escuela? ¿La escuela se ha vuelto obsoleta? ¿Qué tipos de cuerpos y subjetividades produjo la escuela tradicional en su apogeo? Esa localización histórica remite sobre todo a la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, es decir, un denso bloque temporal durante el cual esa institución irradiaba aires de plena solvencia. ¿Por qué y para qué nuestra sociedad occidental, moderna, capitalista e industrial se propuso en aquella época generar ese tipo peculiar de seres humanos? ¿Qué tipo de modos de ser y estar en el mundo se crean ahora, al despuntar la segunda década del siglo XXI? ¿Cómo, por qué y para qué? ¿Cuáles son los tipos de cuerpos y subjetividades que quisiéramos forjar hoy en día, pensando tanto en el presente como en el futuro de nuestra sociedad? ¿Qué tipo de escuela o qué sustituto de ella necesitaríamos para lograr ese objetivo? El colegio como una tecnología de época. Al observarla bajo el prisma historiográfico, esa institución gana los contornos de una tecnología. Se la puede pensar como un dispositivo, una herramienta o un intrincado artefacto destinado a producir algo. Y no cuesta demasiado verificar que ese aparataje se está volviendo gradualmente incompatible con los cuerpos y subjetividades de los chicos de hoy. La escuela sería entonces una máquina anticuada. El Estado encarnaba la solidez de lo instituido, que era al mismo tiempo fuertemente instituyente. De su sobria investidura surgía la ley universal, bajo cuyo amparo se gestó un tipo de subjetividad que algunos autores denominan precisamente estatal o incluso pedagógica. El molde escolar y la maquinaria industrial. Esa estructura colosal se montó con el fin de lograr algo altamente improbable: transformar la carne tierna de los infantes en un ingrediente adecuado para alimentar los sedientos engranajes de la era industrial. Por eso vale la pena intentar aquí ese esfuerzo de desnaturalización de algo tan enquistado en nuestra cultura, con el fin de comprender los sentidos de esa invención tan eficaz que hoy, sin embargo, se ve amenazada. Los incompatibles, otro tipo de cuerpos y subjetividades. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Gilles Deleuze, un filósofo francés, recurrió a la expresión sociedades de control para designar al nuevo monstruo que describió en un breve y contundente ensayo publicado en 1990. Detectó la gradual implantación de un régimen de vida novedoso, apoyado en las tecnologías electrónicas y digitales, una organización social basada en el capitalismo más dinámico de fines del siglo XX y principios del XXI, regido por el exceso de producción y el consumo exacerbado, el marketing y la publicidad, los flujos financieros en tiempo real y la interconexión en redes globales de comunicación. De ese modo, se disemina una ideología de la autosuperación y una búsqueda por aumentar el rendimiento más allá de las capacidades de cada sujeto, e incluso de los límites biológicos de la especie, cuando se intenta alcanzar estados postnormales o sentirse mejor que bien, con la ayuda de productos químicos y entrenamientos específicos. Esos estímulos avivan la aspiración de efectuar actualizaciones constantes en todos los planos, inclusive el educativo, que deben articularse gracias a un buen gerenciamiento de sí mismo bajo moldes empresariales. Esa carrera, a su vez, se ve constantemente acelerada y espoliada por una alianza tácita entre tres vectores fundamentales de la contemporaneidad:
los medios de comunicación, la tecnociencia y el mercado. En esa misma línea, el circuito laboral contemporáneo busca características antes combatidas, tales como la originalidad asociada a cierta espontaneidad inventiva, además de la capacidad de cambiar rápidamente reciclando lo que se es en veloz sintonía con las tendencias globales. También se valorizan la libre iniciativa, la motivación, el perfil emprendedor y la vocación proactiva, como actitudes capaces de mover los mercados y generar beneficios. Sin olvidar, por otro lado, que todo esto ocurre en una cultura que enaltece la búsqueda de celebridad y el éxito inmediato, combinando en ese proyecto la realización personal y la satisfacción instantánea, exaltando valores como la autoestima, la apariencia juvenil y el goce constante. En suma, bienestar corporal, emocional, profesional y afectivo, derivados de un ideal de felicidad o de realización personal que atraviesa todos los ámbitos y no parece encontrar más obstáculos ni diques capaces de inhibirlo. Por eso adhieren a esa progenie las cualidades y habilidades que mejor se cotizan en el mercado de valores de la actualidad, así como la capacidad individual de administrarlas con desenvoltura y renovarlas sin pausa, proyectándolas en la propia imagen, como ocurre con cualquier otra marca en lucha por los competitivos e inestables comercios de reputaciones. Así, en una sociedad altamente mediatizada, fascinada por la incitación a la visibilidad e instada a adoptar con rapidez los más sorprendentes avances tecnocientíficos, en medio a los vertiginosos procesos de globalización de todos los mercados, entra en colapso aquella subjetividad interiorizada que habitaba el espíritu del hombre-máquina. Es decir, aquel modo de ser trabajosamente configurado en las aulas y los hogares del par de siglos precedentes. De a poco, aunque con una velocidad que a veces impide comprender los sentidos de los procesos que vivimos al escamotearles el espesor de la experiencia, se desploma toda la arquitectura psicofísica que sustentaba a aquel protagonista de los viejos tiempos modernos. Sale de escena, así, un tipo de cuerpo y un modelo de subjetividad cuyo escenario privilegiado transcurría en fábricas y colegios, justamente, y cuyo instrumental más preciado era la palabra impresa en letra de molde. Ahora, ese eje interior que constituía el nudo de los sujetos del siglo XIX y que se consideraba hospedado en las profundidades de cada uno, y que por tal motivo debía modelarse y nutrirse tanto por las moralizaciones familiares como por el aprendizaje escolar, sin descuidar también los enfrentamientos cotidianos contra ambos tipos de modelajes, se traslada hacia otras zonas de la humana condición, al mismo tiempo alimentando y respondiendo a las insistentes demandas por nuevos modos de autoconstruirse. Buscando entender los sentidos de estos fenómenos, algunos estudiosos aluden a la sociabilidad líquida o a la cultura somática de nuestro tiempo, que harían surgir un tipo de yo más epidérmico y dúctil, capaz de exhibirse en la superficie de la piel y de las pantallas, edificando su subjetividad en esa exposición interactiva. Si la atmósfera en la cual estamos inmersos ha cambiado tanto, cabría retomar aquí la pregunta central. ¿Para qué necesitamos ahora a las escuelas? O mejor, ¿qué quisiéramos que ese artefacto, la escuela, hiciera con los cuerpos y las subjetividades que todos los días transitan por sus dominios cada vez más enrejados? No por casualidad, ese tipo de individuo terminó inventando el psicoanálisis para convertirse en el objeto de esa terapia. Se trata de una personalidad que sufría por tener que reprimir sus deseos prohibidos en nombre de la ley vigente en la sociedad, representada por la figura autoritaria del padre, del profesor, del Estado. Por eso había que aprender a doblegar aquella parte maldita de las pasiones descontroladas, gracias a las potencias moralizadoras de la culpa, organizadas en torno del superyo, aunque en su médula siguieran latiendo los tesoros conflictivos y enigmáticos de cada interioridad. Ese tipo de sujeto, configurado a lo largo del siglo XIX y durante buena parte del XX,
es sin duda bastante distinto a aquel que constituye el foco de las más recientes biociencias o incluso de las tecnologías de comunicación e información del nuevo milenio. De algún modo, mientras se deshacen de los sufrimientos y deleites de esa configuración interiorizada, tanto las subjetividades como los cuerpos contemporáneos se vuelven transparentes, decodificables y quizá hasta reprogramables. Ante esas pinceladas de moral del siglo XIX en términos educativos, parece evidente que son otros los valores reverenciados entre nosotros al despuntar el globalizado y multicultural siglo XXI, tanto dentro como fuera de las paredes escolares. Y por ende no puede sorprendernos que el edificio entero amenace con desplomarse. Como sugiere a propósito la problemática retratada en la película Entre los muros, dirigida en 2008 por Laurent Contet, cuyo espíritu quedó sintetizado en el epígrafo que encabeza este libro. La subjetividad del niño actual violenta el dispositivo pedagógico, según afirma, ya desde el título, uno de los artículos escritos por la semióloga argentina Cristina Corea en el año 2000. Quizá nos encontremos ante una situación comparable a la que enfrentaron los misioneros que intentaban a duras penas civilizar a los salvajes habitantes de las colonias ultramarinas, debido a incompatibilidades socioculturales muy diferentes, pero tal vez igualmente difíciles de sortear. El alumnado actual también es refractario a las tecnologías pedagógicas, que pretenden inculcarles su anticuada catequesis. Así es como reflota aquí la cuestión que constituye el eje de este ensayo, una vez socavadas sus bases por el reacomodamiento y la creciente fluidez de los suelos que sostienen el presente. ¿Cómo pretender que la rancia estructura escolar se mantenga en pie y siga operando? Del pizarrón a las pantallas, la conexión contra el encierro. El modelo analógico de la sociedad disciplinaria fue la cárcel, porque era precisamente en la prisión donde se inspiraban y calcaban todas las demás instituciones, incluso la escuela. Y su principal mecanismo de poder consistía en el confinamiento, es decir, el encierro en un espacio y un tiempo minuciosamente pautados y reglamentados. Teniendo en cuenta esos elementos fundamentales del régimen que estamos abandonando, ¿cuál sería esa instancia ejemplar en la actual sociedad informatizada? En la sociedad informacional ya no hay lugares, sino flujos. El sujeto ya no es una inscripción localizable, sino un punto de conexión con la red, afirma Cristina Corea. En ese nuevo contexto, la vieja idea de compartir códigos y respetar leyes universales que sostengan la posibilidad de transmitir conocimientos de arriba hacia abajo, tan querida al dispositivo pedagógico moderno, ha dejado de ser un mito para convertirse en un anacronismo. Y en ese desenmascaramiento quizá resida la clave para comprender muchos equívocos y malentendidos que hoy ocurren en las escuelas. La autora recién citada destaca la figura de la impertinencia para ilustrar esa descomunicación, puesto que no se trataría de fallas en la comprensión del código o ruidos en el canal, sino de algo mucho más radical, la flagrante inexistencia de parámetros instituidos para reconocer los signos que se manejan en esas situaciones. La comunicación requiere que haya lugares para el emisor y el receptor, explica, mientras que la información los barre o los anula estos lugares en su flujo continuo y veloz. Por eso simplemente no habría interlocución en ese tipo de choques entre profesores y alumnos que son tan habituales en los colegios contemporáneos, porque tampoco hay tiempo para que se estabilicen los referentes o se establezcan los famosos acuerdos sobre el sentido. Sin embargo, aunque nada de eso esté garantizado como algo preestablecido e institucionalizado, siempre existe la posibilidad de producirlo, inventar en cada caso, con esfuerzo y colectivamente, las posibilidades de encuentro y diálogo, enunciando las reglas y las condiciones que permitan habitar de modo conjunto cada situación.
En ese sentido, la propuesta de la semióloga argentina resulta muy valiosa a los fines de este ensayo. No es restituyendo los códigos deteriorados por el agotamiento de las instituciones como vamos a ligarnos con otros. De modo que no se trata de intentar restaurar lo fatalmente perdido. No solo porque sería inútil, sino porque probablemente no es deseable. En cambio, habría que pensar los modos en que nos comunicamos sin suponer un código compartido. Pero ¿cómo dialogar, enseñar y aprender en estas nuevas y tan desafiantes circunstancias? Quizás la respuesta sea esta: instituyendo en cada caso el papel del otro y el de uno mismo, pensando y enunciando siempre las reglas según las cuales se van a organizar las significaciones. Frente a la contundencia de la ley universal, solventada por el magno poder del Estado, esta solución puede sonar demasiado endeble, pero quizá convenga explorar las potencias de esa fragilidad para dar luz a otra cosa, ampliando así el campo de lo pensable y lo posible. Subrayo este último párrafo y lo repito porque me parece bastante interesante, por lo menos a mí. Quizá la respuesta sea esta: instituyendo en cada caso el papel del otro y el de uno mismo, pensando y enunciando siempre las reglas según las cuales se van a organizar las significaciones. Frente a la contundencia de la ley universal solventada por el magno poder del Estado, esto era lo que teníamos antes, esta solución puede sonar demasiado endeble, demasiado débil, pero quizá convenga explorar las potencias de esa fragilidad para dar luz a otra cosa, ampliando así el campo de lo pensable y lo posible. Continúo entonces con la lectura. Para ir concluyendo esta parte del periplo, cabe subrayar que todos estos cambios implican una bienvenida liberación de los viejos mecanismos de ortopedia social, aquellos que diariamente masacraban a los cuerpos de las sociedades modernas para adaptarlos a sus ritmos y alimentar los engranajes del industrialismo. Sin embargo, a los efectos de esta pesquisa, cabría preguntarse cuál es la capacidad de la escuela para resistir a semejante mutuación, y si esa estructura envejecida estará en condiciones de adaptarse a las nuevas reglas del juego, transformándose de un modo efectivo e interesante. Vale recordar que la ruptura que inauguró este nuevo horizonte al provocar la crisis del modelo anterior fue, en buena medida, un fruto del éxito de aquel proyecto disciplinario en su labor de formateo corporal. Ese trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ejerció sobre el cuerpo de los niños, según Foucault, acabó provocando un efecto de rebeldía contra dichos poderes, que tuvieron que replegarse y reconfigurar sus fuerzas para poder adaptarse al nuevo cuadro sin perder su eficacia. Así, tanto estímulo disciplinante que se descargó sobre los cuerpos infantiles y adolescentes resultó en un despertar de las potencias corporales, con las consecuentes rebeliones, cuyo símbolo es el mítico 1968 antes señalado, el Mayo francés. Fue entonces cuando aquellos cuerpos dóciles, obedientes, esforzados, reprimidos, confinados, trabajadores, disciplinados y útiles, iniciaron su alegre conversión rumbo a los cuerpos ávidos, ansiosos, flexibles, performáticos, hedonistas, narcisistas, hiperactivos, mutantes, consumidores, conectados y útiles de la actualidad. Hasta aquí el primero de los audios de este apunte sobre el libro, sobre una selección de párrafos del libro de Paula Sibilia, Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión. Seguimos entonces con el audio siguiente donde completamos este extracto del libro.